la presencia del ministro de Energía y Mina, el ingeniero Antonio Almonte. Con él vamos a hablar diferentes temas. Buenas tardes, ministro. Muy buenas tardes. Muchos saludos con mucho afecto, Susana, Esteban. Iluminada y Raiza. Iluminada y mi amiga Raiza. ¿Cómo está todo? ¿Cómo están ustedes? Bien, ministro. Un honor y felicidades. Ministro, el tema del fideicomiso pues ya es público, y aparte que un fideicomiso público también es público y ha tenido algunos cuestionamientos de la gente. De mi parte quisiera saber si ustedes contemplan en la figura del comitente adherente algún tope para la inversión extranjera, algunos criterios para la inversión privada, algunos criterios y demás, que ha sido una de las críticas que se le ha hecho a lo que establece, a la letra del acuerdo. Sí, yo me alegra mucho que ustedes me den esta oportunidad de comunicarme con la sociedad con relación a un tema que ha concitado un debate a veces encendido, y que considero que hace falta de parte del gobierno, y en mi caso también, a dar algunas explicaciones para evitar que siga difundiéndose ideas, planteamientos y acusaciones que a nuestro juicio son equivocadas. Uno de los temas que se señalan, que es lo que tú abordas con el caso del fideicomitente adherente, que se presenta como si fuera la puerta para la entrada de la privatización que se acusa de Punta Catalina. Lo primero que yo quiero dejar establecido y reiterar aquí por este medio es que no existe plan, no hay propósito, no existe la intención ni compromiso de privatizar Punta Catalina por este gobierno. No hay ninguna acción concreta, ningún planteamiento, una sola línea escrita, no ha habido un discurso, ni una discusión ni reunión de la alta instancia del gobierno donde se haya planteado la venta o privatización de Punta Catalina. Y recuerdo además que independientemente de lo que se analice y se diga, para privatizar, que significaría la enajenación, venta o expropiación de una parte o todo, un activo del Estado, el artículo 128, numeral 2 de la Constitución de la República dice, entre otros puntos de la Constitución, que tiene que ser sometido y aprobado por el Congreso Nacional. Es un infundio pensar que un comité técnico, que un grupo de personas designado allí, no importa quiénes sean, pueden tomar un activo del Estado dominicano, patrimonio del pueblo dominicano, y decidir venderlo por parte o completo. Eso no tiene lógica ni fundamento. Y nadie puede pensar que un presidente con la responsabilidad, el criterio y el conocimiento de la institucionalidad del Estado, que es Luis Abinader y su gobierno, va a tener tales pretensiones. En todo caso, es decir, quiero decir con eso que no hay, en términos de privatización, ninguna estrategia ni planteamiento, y no es posible ni Punta Catalina ni nada en República Dominicana privatizarla si no se conoce en el Congreso, y el gobierno no va a someter porque no le interesa, no tiene planes de privatización de Punta Catalina. Sí, pero le preguntaba de los criterios y del tope, a ver si me puede dar algún tipo de respuesta. Bueno, mira, en la figura y la estructura del contrato, después aparece, o sea, se habla del fideicomitente, en este caso el fideicomitente, que es el Estado a través de la CDE quien que somete, y después está el fideicomisario, que resulta ser el mismo Estado. Bueno, y está la fiduciaria, que es la fiduciaria Banreservas. Son los tres actores principales del contrato del fideicomiso. Entonces dicen un punto por ahí que se podría admitir un fideicomitente adherente siempre y cuando sea aprobado por el fideicomitente original. ¿Y quién fue el fideicomitente original? El Estado dominicano. De manera que no es que el comité técnico decide, te admito, no, el Estado dominicano decidirá, a través del mecanismo, es que decide si aprueba o no, y a los fines
de que pueda comprar parte de Punta Catalina tendría que llevarse al Congreso, porque no hay ley, ni fideicomiso ninguno, ni comité técnico ninguno que pueda violar y esté por encima de la Constitución de la República. De manera que nosotros estamos discutiendo un tema que carece de fundamento el cuestionamiento del tema de la privatización de Punta Catalina, porque por demás le digo, en mi condición de vocero y representante de la Comisión de Energía del PRM, quien levantó primero la voz de oposición a la venta de Punta Catalina es este señor humilde que está aquí. Y no he renunciado a ese planteamiento, ni renuncio a ese planteamiento. Lo que se ha hecho con el fideicomiso Punta Catalina es precisamente garantizar que la administración financiera de ese bien tan valioso se ha hecho por un banco del Estado Dominicano, que es el Banco de Reserva, a través de la figura de la fiducia, y que los beneficios que se deriven de la explotación y la actividad de ese bien van al fideicomisario, que pasa a ser, ¿quién? El Estado Dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y el Tesoro Nacional. Y yo no quiero que me digan que hay cosa más estatal que eso. El fideicomitente que entrega para la administración financiera de Punta Catalina al Banco de Reserva, que es del Estado, y el activo es del Estado, y los beneficios van al fideicomisario, que es el Estado, a través del Ministerio de Hacienda. Quiero que me digan a mí dónde es que está la privatización en la estructura de ese contrato. Ministro, Esteban, ¿usted le iba a decir algo? Sí. No, le iba a preguntar, ministro, en todo caso, el fideicomiso, y que es algo que se ha mencionado, en el conocimiento que se le está haciendo en el Congreso Nacional, como se trata de un fideicomiso creado por un periodo de 30 años, hay quienes han planteado que en términos jurídicos no sería estratégico mencionar o incluir dentro de la Constitución de los 30 años las posiciones del Comité Ejecutivo con nombres, porque se estaría eternizando entonces la designación de esos 5 miembros del Consejo. Estoy hablando de un argumento que ha surgido. Sí, yo he escuchado, he leído ese argumento, pero no es así, porque esos 5 personas designadas como comité técnico fueron designadas por decreto del presidente de la República. Y otro decreto del presidente de la República, mañana, pasado, el año que viene, de este presidente, otro presidente sencillamente lo sustituye. Es como la designación mía como ministro. Yo soy ministro en tanto y cuanto el presidente no haga otro decreto sustituyéndome. De manera que ellos no son per sécula los miembros de ese comité técnico, sino son miembros pasajeros de ese comité técnico, porque dependen de un decreto del presidente de la República, de este y del que sea. Ellos no tienen eso. Ahora, en cuanto a los 30 años, es porque ese activo que se llama Punta Catalina tiene una vida útil productiva mínimo de 30 años. Así es. Que nosotros sabemos que puede llevarse hasta 40 y 50. Es más, las Itabo 1, Itabo 2 que están ahí, van para 40. Tienen 40 años prácticamente. Entonces, lo que se ha hecho es, lo que pasa que en el análisis financiero de la vida útil, productiva, etcétera, financiero para el repago de la central, se establecen 30 años típicamente en los modelos financieros. Y por eso se ponen 30 años. Pero en esos 30 años puede cambiar la fiduciaria, puede cambiar el comité técnico, puede pasar cualquier eventualidad. Lo que pasa es que se establece en el contrato eso. Porque, repito, lo que se ha querido hacer con Punta Catalina, como no puede seguir en el Ministerio de Energía y Minas, porque un ministerio está prohibido por ley administrar actividades comerciales, etcétera, y como la sede está en proceso de liquidación, entonces Punta Catalina queda en el aire. Claro. Y un gobierno responsable tiene que definir qué figura o de qué instrumento utiliza para la organización y administración de ese activo, que lo blinde del clientelismo político y que le garantice una administración responsable. Y se lo entrega a través de la fiduciaria para la administración financiera de la central al Estado mismo, que es el Banco de Reserva,
para que los beneficios que de ahí se traigan sean aportados al Estado mismo a través del Ministerio de Hacienda. Todo transparentado, todo organizado. Claro, todo con una ley de fideicomiso, la 189.11, con la Constitución de la República y con el contrato de fideicomiso, que es la manera más eficiente en este contexto de usted garantizar una gestión transparente, responsable y segura de ese activo que se llama Punta Catalina, que permanecerá en manos del Estado, porque ese es el propósito y el compromiso de este gobierno. Ministro, bien decía Esteban sobre ese argumento y otros tantos que hemos escuchado. Sabemos que es lógico que la misma oposición aproveche este tema para distorsionar y, bueno, algunos quieren malinformar. Quizás ha faltado información precisa, poder desmenuzar lo que tiene que ver con el fideicomiso, lo que se está trabajando así tan claro, tan preciso, tan transparente como lo ha explicado usted hoy aquí con Punta Catalina. Quizás ha faltado ese poquito de información a la población dominicana para que no se deje engañar. Camino hacia acá escuchaba a unas personas en un medio que no los identifico, pero estaban diciendo que sí, que iban a privatizar Punta Catalina. Mire, Iluminada, yo estoy absolutamente de acuerdo con su observación. Yo tiendo a hacer, quiero siempre hacer un ejercicio de crítica y de autocrítica. A mí me parece que nosotros como gobierno no fuimos quizás suficientemente previsores para, mediante una estrategia de comunicación pública, explicarle a tiempo y con amplitud a la ciudadanía la característica de una figura y un instrumento que no es común aquí. Sí, o por lo menos que no todo el mundo lo maneja, lo domina, y que ese deber de uno explicarlo en tanto y cuanto afecta a un activo del Estado y la población dominicana. Estoy de acuerdo en eso con usted. Ahora, también estoy de acuerdo en que no podemos dejar de decirlo y es su derecho, hay personas que conociendo el tema, pero por interés político lo tergiversan. Lo manipulan y desatan una campaña. Y hay otros que por mezquindad, resentimiento, irresponsabilidad, falta de ética como técnico, también toman y distorsionan y hacen acusaciones, etcétera. Usted sabe que aquí hay de todo. Hay resentidos, hay frustrados, hay enemigos gratuitos que atacan al ministro Enejimina, que atacan al gobierno ante cualquier coyuntura, y también hay intereses políticos. De todas maneras, mi presencia aquí y las explicaciones que seguirán en los próximos días no tienen el propósito de responderle a esa gente. Tiene el propósito de explicarle a la población dominicana, claro, que son los en qué consiste el fideicomiso, como una forma de resarcir un error cometido de no hacerle explicaciones antes, como tú señalas, Iluminada. Señor ministro, yo quería preguntarle, sin lugar a dudas, si Punta Catalina se hubiese construido 10 años atrás, quizá la figura no hubiese sido el fideicomiso, sino una sociedad por acciones, que era lo más común para la época. Pero al surgir esta figura, que la estábamos manejando en el país hace 8 o 9 años, mira, luce bien, luce moderna, luce práctica. Ahora bien, ¿por qué yo siento que hay una diferencia de dinero entre el contrato y lo que originalmente uno entiende que costó Punta Catalina en su construcción? No tengo los centavos de diferencia porque uno maneja 2.400 y algo y 2.300 y algo. Y además no son centavos. No, pero yo estoy diciendo que para fines contables de uno son números, ¿me entiendes? O sea, y uno siente que hay como una diferencia en valores en el contrato. Yo quiero, antes de contestar tu pregunta, Raiza, quiero aclarar algo sobre lo que acabo de decir con relación a los críticos. Realmente en el medio, entre lo que hacen crítica por intereses políticos y los que tienen otros intereses no tan santos, en el medio hay también una amplia franja o una significativa franja de comunicadores, de analistas y profesionales dominicanos bien intencionados, serios, que lo que tienen es una preocupación por el tema y a lo mejor no han tenido las explicaciones suficientes. Y para ellos mi respeto y consideración. O sea, yo no estoy involucrando a todos los que han criticado, porque creo que hay gente muy valiosa que ha hecho su crítica de la mejor buena fe. Y además usted es una persona que entiende que esto es pasajero. Claro. Ahora bien, con relación a lo que tú dices respecto al precio, fue un tema que yo particularmente en las discusiones iniciales del equipo que estaba trabajando en la parte de fideicomiso, yo hice mi planteamiento de que
esos 2.340 millones de dólares que se colocaban podían llevar a la confusión de considerar que eso era lo que se había invertido en Punta Catalina. Sí, y que ahí faltaban renglones. Pero entonces la decisión que se adoptó en la fiduciaria y en el equipo fue de colocar como valor lo que había entregado la administración pasada, basado en un acuerdo marco que se firmó el 3 de marzo del 2020, antes de las elecciones y de nosotros asumir el poder. En ese documento de acuerdo marco sobre disputas, etcétera, de Punta Catalina, se estableció como valor de la central 2.340 millones de dólares, y entonces se colocó ese valor porque todavía no habíamos conseguido los resultados de la auditoría financiera que se había lanzado 3 veces, la primera en diciembre de 2020, y hubo que declarar desierta porque no hubo participantes. Después, meses después, una segunda y después una tercera. Y ahora, en la 4ª ocasión, es que se ha logrado la clasificación de firmas, precisamente en este mes de enero, y se estima que en 1 o 2 semanas esas firmas ya habrán firmado el contrato y comenzarán. Entonces, escúchame, fíjate que el contrato dice, textualmente, dice que ese valor, conforme a lo establecido en el acuerdo de marzo del 2020, etcétera, conforme, no es un valor de nosotros, sino que eso fue lo que nos entregó la administración pasada. La auditoría financiera que va a comenzar ahora, ajá, y que, bueno, en unos meses, esa auditoría financiera va a revelar el valor real. Y yo no he querido insistir públicamente, porque si no van a decir, pero usted está haciendo auditoría, usted está diciendo ahora cuánto vale. No, yo estoy esperando que la auditoría revele a la sociedad. Yo tengo que respetar mi pueblo. O sea, yo no puedo hacer una campaña diciendo yo, cuando hay una auditoría que va a hacer un trabajo sobre el valor, sobre la inversión en Punta Catalina. Ingeniero, pero ciertamente es obligado, que no podían utilizar otro valor que no fuera el valor referencial. O sea, eso no es un invento de ustedes, eso es parte del tratamiento que se le da a este tipo de activos. De la otra auditoría que ustedes han anunciado, que es la auditoría funcional operacional, ahí se determinaría la conformidad de lo entregado con lo adjudicado, las prescripciones técnicas y demás. Te agradezco mucho. Ahí, ¿qué valor, o sea, qué impacto pudiera tener eso en la determinación del precio final, que es el aporte de los fideicomitentes aportantes, que son una figura dentro del fideicomiso, porque la gente cree como que esto es un invento? Así es. Muchas gracias, Susana, ese pie amigos y esa aclaración. Hay 2 auditorías fundamentales sobre Punta Catalina que están en marcha. Porque yo he escuchado a gente, he leído gente diciendo que dónde están las auditorías que usted prometió, que el ministro Energía Mina prometió, que dice una cosa en la oposición, el gobierno ha hecho otra, etcétera. Entonces yo le digo, desde hace alrededor de 2 meses y medio, la firma norteamericana Sargent & Lundy está realizando la auditoría forense, técnica forense, que es técnica y funcional de Punta Catalina. Hace 2 meses. Hace 2 meses y medio. Ya entregó el primer reporte, el borrador del primer reporte de los primeros 2 meses de trabajo. Y la semana que viene habrá una breve reunión de discusión con los técnicos de esa firma sobre ese reporte parcial, porque son 3 reportes que va a entregar. Es el primero. Fue un contrato por 6 meses de trabajo y comenzó hace 2 meses y medio el trabajo técnico de ese equipo de expertos para la auditoría técnica, forense y funcional de Punta Catalina. La constatación de lo que se construyó con lo que se diseñó y se contrató. Y la calidad y característica de la construcción mediante técnicas que tiene en terreno de esos expertos y también por otros recursos técnicos que utiliza. Es una firma especializada que ha hecho ese trabajo en Estados Unidos, a cientos de empresas de Estados Unidos. Vamos a la pausa. Entonces, escúchame, entonces es una primera auditoría, no que está anunciada, sino que está en marcha. Y la segunda es la financiera, que como acabo de decir,
ya va a comenzar porque logramos finalmente, después de 4 intentos, a una firma a firmas, entre las cuales una va a ser esa. Vamos a la pausa y regresamos con ese las mismo tema, sí, con preguntas. ese mismo puntito. En 5:19 estamos conversando con Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas. Ingeniero, entre una cosa y otra, porque uno como quiera hacer memoria, el gobierno dominicano estableció para el año pasado una partida presupuestaria de 59,000 millones de pesos que se utilizarían en todo lo relativo al subsidio eléctrico. Pudiera ser más, pudiera ser menos, lo ideal es que hubiera sido menos, pero lo que quisiera saber es si nos puede informar finalmente cuánto se destinó para el sector eléctrico de esos 59,000 millones de pesos, o si se agotó todo, si no se agotó completo, o si hubo necesidad de un poco más de dinero tomando en cuenta los incrementos que hubo de combustible y otro tipo de insumos. Así a vuelo de pájaro, porque hace unos días estuvimos manejando esos números, y quiero decirlo que no es una manera conclusiva, porque la verdad es que el subsidio en ese sentido va a superar finalmente los entre 700 y 800 millones de dólares para este año. Pero la verdad es que debo de confirmarte ese número. Pero si aún sea un poco más, te voy a decir, y pido disculpas, te voy a decir que eso ha tenido que ver con relación a lo que habíamos presupuestado. Te voy a decir que tiene que ver principalmente con el tema de la subida del precio de los combustibles. Sí. El presupuesto que habíamos hecho suponía un precio del carbón mineral que podía rondar cerca de los 70 millones de dólares, de los 70 dólares la tonelada, porque el presupuesto, el contrato que se había firmado para Punta Catalina en el 2020 era por 59 dólares por tonelada, casi 60, y entonces nosotros proyectamos que para meses después, en el 2021, se podía situar alrededor de 70 dólares la tonelada. Sin embargo, lo cierto es que entre agosto, septiembre, octubre, no solo pasó de 100, sino que hubo meses que se mantuvo por encima de los 240 y 260 dólares la tonelada. Es decir, 200. sí, es decir, hubo meses que se triplicó, cuadruplicó, etcétera, el precio del carbón. El gas natural también llegó a triplicarse, sobre todo en esos meses de agosto, septiembre, octubre, y todavía hoy el precio del gas natural está muy significativamente muy elevado en comparación al año 2020 y principio del 21. Esa subida drástica de los precios de los combustibles que determinan más del 80% o cerca del 80% de la energía que en este país se genera y se consume, que es gas natural y carbón, se expresa en una subida también de casi 300 millones de dólares en la factura de compra de energía por parte de las distribuidoras, sin que éstas puedan subir en igual proporción el precio de venta. En consecuencia, tenemos que compramos mucho más caro y seguimos vendiendo más barato. Sí. Entonces, el déficit que financiero de la distribuidora está muy influenciado por ese desajuste entre la factura y precio de compra y el precio de venta. También hay otros factores que inciden, y es en el nivel de pérdida, que no hemos podido reducirla a los niveles que se correspondería y que uno aspira, que ha tenido que ver no solamente como un problema operacional de la distribuidora, sino también ha tenido que ver con que, a pesar de los pesares, el gobierno de Luis Abinader ha mantenido una oferta de energía por el 98 y 99% de la demanda, significando abundante energía en redes y en línea para el consumo de la población, no con un propósito populista, sino que la estrategia de recuperación de la economía después del COVID y de la expansión y crecimiento implicaba energía, porque tú sabes muy bien que la energía es un elemento transversal en la actividad económica, la industria, el comercio, el ocio, los servicios, sí, etcétera. Entonces, en la estrategia del gobierno de Luis Abinader no se figura
el desarrollo sin energía. Y lo que hay que hacer, que es la estrategia para este año 2022, es simple y llanamente apurar el paso en la transformación de la gestión y calidad de servicio a las empresas distribuidoras para que se pongan al nivel. ¿Podríamos citar algunos puntos que me imagino que ya ustedes están manejando como estrategia para apalear las pérdidas? Bueno, el primer punto es que vamos a, en el caso de, no solamente de la pérdida, sino del déficit general, sí, tenemos que profundizar en la reducción de gastos operacionales generales de la distribuidora. Nosotros encontramos distribuidoras con 8.765 empleados. Okay. Hoy llevamos menos de 7.500 empleados, pero todavía falta. Tenemos que eso. En segundo lugar, ampliar las inversiones en medidores, en redes y en todos los elementos que pueden contribuir a medir, facturar y cobrar. Y esa ampliación de las inversiones no es que no hemos hecho, sino que no hemos hecho la que se necesita. Pero sí la que hemos hecho y que ya incluso estamos comenzando a recibir, después de un largo proceso de licitaciones, ya recibimos cerca de 27.000 medidores de tipo 220 y vamos a recibir ahora en este mes, a finales de este mes de enero, más y bueno, muchos otros pedidos. El tema está en que alguna gente ha criticado la baja inversión y la ha comparado con la inversión anterior. Sin embargo, uno dice, bueno, pero esa inversión de cientos y cientos de millones de dólares que se hizo antes, ¿en qué se expresó? Porque las pérdidas fueron durante muchos años bien elevadas, es decir, las relaciones de pérdida eran un poquito parecidas pero a las hay una actuales. crítica, ingeniero, dicen que casi todos los equipos, los medidores que ustedes han tenido que utilizar son los que encontraron en stock y que no han sido lo suficientemente hábiles para poder seguir profundizando las compras de equipo y que hay muchas órdenes de servicio que no han podido pues incorporarse al ciclo comercial por falta de equipo. Bueno, debo decirte en ese sentido primero que ciertamente en principio nosotros conseguimos miles de medidores que estaban abandonados cuando eran reutilizables. Los recuperados. Y los fuimos recuperando, sobre todo en Edenorte y en algunos casos también aquí en la capital, pero en Edenorte había una gran cantidad. En segundo lugar, ya te digo que las compras por más de 2.000 millones de pesos que se están haciendo luego de un largo proceso de licitación, ya comienzan a llegar los equipos. Ahí hay que reconocer que hubo un retraso en la pérdida de tiempo de un proceso de licitación que resultó más largo de lo que se preveía, de lo que, pues tú sabes que la ley de compra y contrataciones, sobre todo cuando hay una compra unificada muy grande, la ley de compra y contrataciones obliga a una serie de plazos que nos retuvo eso, pero ya están llegando los equipos, transformadores de potencia, transformadores de distribución, medidores de diferente escala, herrajes, redes. ¿Nuevos suplidores o viejos suplidores? Y se va ahora a realizar en los próximos meses otra licitación, porque nosotros queremos hacer las distribuidoras lo que estamos haciendo a nivel de generación. Usted sabe que nosotros lanzamos la licitación de Manzanillo 800 megavatios en el norte. Pero ahora mismo, en el mes, a principios del mes pasado, lanzamos una licitación de 400 megavatios de urgencia, sobre todo para tratar de capturar plantas eléctricas que operan en barcazas. Y estamos también ya en el inicio de otra licitación por 800, porque la estrategia de este gobierno es dentro de 4 o 5 años que este país cuente con capacidad de generación suficientemente holgada como para poder seguir funcionando sin ningún tipo de inconveniente si 1 o 2 plantas salen de producción o si 2 o 3 plantas salen a mantenimiento mayor. ¿Para qué? ¿Cómo se hace eso? Contando con un mínimo de 15 o 20% de lo que se llama reserva fría en el sistema. Ingeniero, a los fines de que tengamos un sistema robusto.
en cuanto a capacidad de oferta de generación en el país. Ingeniero Almonte, considerando los aumentos que... Y eso no son palabras, eso son licitaciones que están en marcha para esa contratación. Que con el tiempo podemos ver. Claro, hay una que se va a ver este año. Considerando los incrementos que viene registrando el costo de generación por lo de los combustibles que usted hace referencia, este ajuste que se viene haciendo en la tarifa eléctrica va a quedar prácticamente neutralizado. Claro, se lo va a tragar. Así es, no, se lo ha tragado ya. Y no solamente eso, Esteban, la incertidumbre que hay en el mercado de combustibles primarios energéticos a nivel mundial es muy grande con relación a los precios y al acceso a lo mismo. Sin embargo, nosotros estamos siguiendo en eso lo acordado en el pacto eléctrico. Okay. Que hay un acuerdo del movimiento de la tarifa y del subsidio y nosotros estamos comprometidos. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros aquí. Esperamos que sus respuestas hayan sido entendidas y vendrán otros cuestionamientos, porque estos son mecanismos muy novedosos a veces. No, muchas gracias a ustedes y repito, son explicaciones a ustedes y especialmente al pueblo dominicano que debe entender. Ponga su veedor y ahí, ponga su veedor, que ese comité técnico tiene mucho poder. Hemos conversado con el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas.